Hola muchachos, seguimos nuevamente aquí después de este pequeño receso con los problemas que se presentan en los motores. Estamos haciendo el diagnóstico de un motor porque es muy importante para reparar un motor saber diagnosticar, saber qué es lo que yo tengo que hacer al motor, saber por qué se presentaron esos problemas, cuáles fueron las causas y qué es la solución que yo le voy a dar. Entonces, estábamos hablando precisamente del tema de las válvulas fogueadas. Aquí encontramos una válvula también fogueada. Esa válvula fogueada o rota, como ustedes se pueden dar cuenta, siempre aparece en las válvulas de escape. Se llegan a romper. ¿Por qué? Hay muchos factores, ¿sí? Hay muchos factores. La gente que utiliza algunos líquidos para elevar el octanaje en las gasolinas, eh, trabajan con las culatas para que haya más compresión y elevar la temperatura en la culata. Pasa mucho porque la gente quiere innovar cosas en sus motores, volverlo más rápidos y todas esas cosas, pero no tienen en cuenta que los materiales con los que fue hecho ese motor son materiales para vehículos urbanos, para vehículos de turismo, para vehículos familiares, ¿sí? Y todo esto se puede hacer, o sea, yo puedo coger cualquier motor y ponerlo a andar más rápido, hacer que el motor sea mucho más, le vale más la potencia, ¿m? Pero necesito meterle válvulas de mejor calidad. ¿M? Tenemos que buscar válvulas más de competición, válvulas que soporten mucho más eh, cualquier exigencia que yo le quiera hacer a ese motor, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Lo otro es lo que hemos estado hablando de mugre, suciedad en los filtros del aire. Hay motores que las personas le dejan mucho tiempo el filtro del aire sucio, pueden caer pequeñas partículas y empezar a dañar el asiento de la válvula o la válvula de momento de la cerrada, aplasta o espicha cualquier partícula que haya ahí. Un carro cuando va en carretera está expuesto a tantas cosas, imagínense, la entrada de aire está en la persiana, ¿sí? Y el carro va vía la costa a 140, 180, todo lo que el carro adelante le levante lo va a querer meter por el túnel de admisión del motor. Y cualquier cosita de esas, un vidrio, un plástico, un material pesado, corre peligro de llegar a la cabeza de las válvulas. Y más cuando son personas descuidadas con los vehículos que no están cambiando el filtro de aire, sino que lo están sopleteando. Y no, yo no lo cambio, yo lo sopleteo y ya llevan un año o 2 años con el mismo filtro pero sopleteándolo. Y la verdad lo que están haciendo es dañando el filtro porque las micras del poro del papel del filtro ya se han ampliado, ¿sí? Eso se mide en micras, tenemos filtros de 22 micras, de 18 micras, pero con tanto sopleteo y tanto mugre eso se va ampliando, eso es como un cono, ¿sí? Ese cono se va rompiendo, se va ampliando y va haciendo que la cantidad de mugre que entre sea de partículas mucho más pesadas y puedan llegar a la cabeza del árbol y provocar cualquier problema de estos que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, ¿y por qué sucede eso? Precisamente eso siempre sucede en la válvula de escape. ¿M? ¿Por qué? Porque la válvula de admisión viene un poquito más fresca por la gasolina, por el aire fresco, ¿sí? Mientras que las válvulas de escape, como ustedes pueden ver acá, estas dos válvulas de escape, quedan más blancas, más blancuzcas, ¿sí? Entonces, porque ellas soportan un poco más de temperatura. ¿M? Es aire caliente, a ellos no les está entrando un aire que las refresque, sino que constantemente están expuestas a un aire muy caliente, ¿sí? Otra cosa como estas culatas, por ejemplo, estas culatas usted puede observar en esta cámara de combustión de esta culata como una arenilla, como un polvillo, ¿sí? Esto prácticamente es polvo, polvo de carretera. Es un polvillo de carretera, algo que le está entrando a toda la cámara de combustión, ¿sí? Y está dañando seguramente, está dañando los anillos, está dañando válvulas, porque usted analizan aquí ya empezó a dañar las válvulas, ¿m? Porque hay demasiada arenilla, demasiada arenilla. Usted analiza la foto y hay mucha arenilla en esta cabeza de cámara de combustión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas de estas fallas
son por el filtro de aire y más si es de camionetas que están trabajando en carreteras destapadas, más se exponen a todo eso, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Aquí volvemos al mismo tema, ¿sí? Aquí simplemente que se nota un poco más limpio, pero lo mismo, mira, aquí se está creando una fisura, ¿sí? Esto también puede pasar por gas natural vehicular, ¿sí? El gas natural vehicular no ofrece la humedad que tiene la gasolina, ni el aceite que tiene la gasolina, por lo tanto es mucho más seco y sube la temperatura. Aquí en la cámara de combustión se sube mucho la temperatura. Entonces vemos que esta válvula se ha ido como dilatando, ¿sí? Y hasta el punto que se ha ido desprendiendo, se ha ido abriendo, ¿sí? Porque ha habido como una dilatación muy fuerte. ¿Mm? Entonces, esto puede ser porque seguramente han querido volver este auto un poco más rápido, un poco más veloz este motor. Observamos la bujía también muy blanca, ¿sí? Muy blanca. Eso quiere decir que la temperatura está bastante alta en esta cámara de combustión. Entonces, aquí podemos tener fácilmente un problema de temperatura, ¿sí? Y puede ser, como hemos hablado, tal vez por gas natural vehicular. Eso ayudado con un mal aceite, porque acuerden que el primer sistema de refrigeración del motor es el aceite. Entonces, todo eso acompañado de un mal aceite y estamos nosotros dañando un motor, ¿sí? Y como siempre hemos visto, la válvula de admisión un poco más sana, más tranquila, porque ella sí se va refrescando con la gasolina, con el aceite que trae la gasolina, que es el octanaje, y con el aire fresco que le está entrando constantemente, mientras que esta está más expuesta a altas temperaturas. ¿Mm? Y como le decía, si usted lo va a hacer con estos vehículos, pues mejore la calidad de todas estas válvulas, métale válvulas de mejor calidad, válvulas de competición. Después más adelante vamos a ver los diferentes tipos de válvulas que hay. Y esta bujía está muy blanca, muy alta la temperatura, seguramente no solamente le pusieron una bujía más caliente, sino seguramente le aumentaron el disparo de la chispa en la bobina. Entonces todo eso va afectando el motor en la parte de la culata. Aquí tenemos una culata y yo quería mostrarles esta culata porque es que a veces los mecánicos y los muchachos estudiantes de mecánica creen que como esto tiene grasa y aceite, eso debe estar sucio y con mugre, no muchachos. Así queda la culata cuando usted la va a armar. Cuando nosotros vamos a armar una culata de un motor, así debe estar. Limpiecita, bien bonita, mejor dicho. Como si fuera una joya preciosa. De por sí se hablan que estos motores son obras de arte muy finas, ¿sí? Como un buen reloj, ¿sí? Como un Rolex. Entonces, es muy importante el aseo, señores, porque un pelito que le llegue a caer a un asiento de válvula, un pelito que quede por ahí en cualquier parte, en una bancada del árbol de levas, muchacho, y ahí empezó a perder todo. No más aquí en la parte de contacto con el empaque de la culata, esta parte brillante que usted ve acá, es la que hace contacto con el empaque de la culata, entre la culata y el bloque. Aquí con un pelillo que haya, una cascarita, una hojita, una alita de una mosca, ¿sí? Es suficiente para que este empaque con el tiempo, no que a los 2 días o los 3 días, pero sí por ahí a los 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, va a empezar a presentar problemas graves en la culata, ¿sí? Como quemar el empaque de la culata y si hay que ver el empaque de la culata, imaginen la cantidad de problemas que va a tener. Agua en el aceite, aceite en el agua, ¿sí? Aceite en los cilindros o agua en los cilindros, no, va a tener un millón de problemas. Quería mostrarles este cigüeñal porque una de las cosas que uno tiene que aprender, como estamos hablando, es del diagnóstico. Si ustedes observan este cigüeñal, a pesar de que es un cigüeñal usado, ¿sí? No tiene por qué aparecer estas figuras, estas sombras amarillentas como quemado, ¿sí? Si usted lo mira, ha sufrido como unos frenadas, unos frenazos, ¿sí? Hay unas huellas como de frenada, ¿sí? Y se ve el cigüeñal bastante maltratado, bastante quemado. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el cigüeñal se lubricaba, pero con mucha eficiencia en la lubricación, no era muy buena la lubricación, ¿sí? Entonces aquí vuelve y entra a jugar un papel importante los aceites. Es que muchachos, yo digo que por lo menos el 50% de las fallas en un motor es responsabilidad del aceite. Casi si le digo puede ser un 60%, ¿sí?
de los problemas de un motor es el aceite. Del resto, refrigeración, lo que son los refrigerantes, que la gente no le echa refrigerante, sino que se ponen a echarle agua. Eso puede cubrir un 20% y el otro 20% mal mantenimiento en cuanto a filtros de aire, filtros de aceite. Entonces aquí lo que vemos nosotros es un problema de lubricación que no ha sido muy correcto, muy adecuado para este motor, ¿sí? La lubricación se ha sido muy deficiente. ¿Por qué? Seguramente este cliente no le está echando un buen aceite a este motor. Puede ser una razón. Eso hay que averiguarlo con el cliente. En la charla que usted va a tener con él, en el diagnóstico, hay que averiguarle eso. Lo otro puede ser que este aceite, este motor ya estaba comiendo aceite, estaba consumiendo el aceite y el tipo lo andaba un poquito bajito de aceite. Esto también puede ser el resultado de burbujas de aire en el aceite. Puede producir estas frenadas, estos quemonazos así. Entonces hay que preguntarle al cliente si ellos han notado que a veces le falta un cuarto o 2 cuartos de aceite y así lo andan, ¿sí? Y eso puede producir las famosas burbujas de aire en el aceite que producen esa quemadura en el cigüeñal. Aparte de eso, lo que nosotros notamos también acá son las rayas. ¿Sí ve estas rayas que hay ahí? ¿Sí? Está como rayado, como si hubiera caído una arenilla, ¿sí? Usted observa, analiza y se ven las rayas, ¿sí? Se alcanza a ver las rayaduras. Eso puede ser también de una persona que no cambia a tiempo el filtro de aceite. ¿Sí? Uno escucha a veces de personas que cambian aceite pero que no le cambian el filtro de aceite. Entonces, hoy en día, antiguamente los motores, cuando el filtro de aceite se tapaba, se estallaba el filtro de aceite, se estallaba, mostrándole al chofer que el filtro de aceite se había tapado. Pero producía daños muy graves como echar a perder un motor, ¿sí? Tener que perder un motor que se funde por lubricación. Entonces, esto cambió totalmente. Ahora los filtros de aceite traen un bypass que ellos se abren en el momento en que está muy sucio el filtro y permiten que el aceite circule por todo el motor sin filtrarse. Entonces empiezan a hacer un paseo de carbonilla por todo el motor, empiezan a hacer un paseo de aceite sucio por todo el motor, y eso puede tener esos resultados, que es lo que nosotros vemos en esas rayitas, ¿sí? Ha quedado la muestra de carbones que han pasado entre el casquete y el cigüeñal, y han quedado esas rayas. Acuérdense que la distancia entre el moñón y el casquete es más o menos una milésima o milésima y media, lo recomendado, ¿sí? Entonces es muy poquita la tolerancia. Entonces estas cosas hay que preguntarlas a la persona que maneja el vehículo, si ha tenido que andar el auto bajito de aceite, ¿sí? Estos conductos de lubricación, estos huequitos de lubricación también se tapan mucho por la misma humedad. Humedad me refiero, los aceites cogen humedad porque son higroscópicos, por los mismos carbones o betunes que llamamos hoy en la industria automotriz. Ellos se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando como una vena cuando tiene mucho colesterol y empieza a ser defectuoso el aceite que pasa acá. Por eso nosotros tenemos que desmontar este cigüeñal, lavarlo bien con gasolina y meterlos en soda cáustica, ¿sí? Lavar todos estos róticos con thinner y un alambre para destapar, que queden bien destapaditos todos estos conductos de lubricación para evitar daños posteriores. La idea es que un motor reparado me pueda durar 4, 5, 6, 10 años sin ningún problema. Otro de los problemas que se presenta en los cigüeñales, porque bueno, porque a simple vista se ve que ya hay un problema, pero hay cigüeñales que se ven limpios. Mire por lo menos esta bancada, esta biela, ¿sí? Se ven limpias, casi no está rayada, no hay sombras de quemaduras, ¿sí? Entonces aquí es donde está el peligro más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque este moñón parece que estuvieran bien, pero le puedo asegurar de que ya tienen un óvalo, ¿sí? Se van ovalando. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo siempre arriba un impacto. Cuando llegan al punto muerto superior,
hay un impacto hacia abajo por la combustión, ¿sí? Entonces el cigüeñal tiene tendencia a coger óvalo, no solamente en los moñones de bancada como estos, que son los moñones de bancada, sino también en los moñones de biela, ¿sí? Mucho menos en el moñón de biela, pero también afecta el moñón de bancada. Entonces, si eso nos va a quedar con ese óvalo por un engaño visual de nosotros, porque nosotros no podemos diagnosticar con la vista, ¿sí? Este trabajo de reparación de motor se debe hacer juntamente con la gente de rectificadora, ¿sí? Donde están los equipos de rectificación, de cigüeñal, de bloques, de culata. Uno tiene que tener esos amigos al lado de uno al momento de reparar para que ellos le aconsejen lo mejor. Ellos traen los micrómetros, toman las medidas y le dicen, no, definitivamente esto es mejor rectificar porque tiene un óvalo de 3 milésimas, 4 milésimas. Entonces con ellos toca andar de la mano en estas reparaciones de motor, siendo el corazón de la industria automotriz, no somos ajenos a tener que rodearnos de personas que nos aconsejen, que nos ayuden en el diagnóstico, ¿sí? ¿Para qué? Para que mañana podamos terminar con un excelente trabajo. Entonces ya saben, mucho cuidado con el cigüeñal. Acuerden que el cigüeñal es la primera pieza que lubrica el aceite, ¿sí? Por eso es extraño ver todas estas rayaduras, todas estas manchas de quemado. Si eso pasa en el cigüeñal, que es la primera pieza que lubrica el aceite cuando viene de la bomba, ¿qué estará pasando allá arriba? En la culata, en los balancines, en los árboles de levas, seguramente se están rayando y mucho más, ¿sí? Porque si aquí abajo ya hay problemas, imagínense arriba cómo estará eso. Entonces aquí tenemos eh, la biela, que es la que se va a montar ahorita en el cigüeñal, porque lo primero que se hace es montar las bielas a los cigüeñales afuera, ¿sí? En el banco. Tenemos la biela, tenemos el bulón del pistón, tenemos el pistón, tenemos los anillos. Esos anillos llevan un orden, ¿sí? Tenemos anillo de compresión, que se llama anillo de cromo. Este es un anillo negro que se llama anillo de carbono. Y el tercer anillo, que es un anillo de aceite, ¿sí? Que es el encargado de lubricar los otros anillos y la camisa alrededor. Estas piezas deben de estar muy limpias porque detrás de este casquete no puede quedar nada de mugre, ¿sí? Ni una cascarita, ni una hojita, ni un granito de arena, nada, nada, nada. Esto tiene que estar muy limpio, ¿sí? Para yo poder montar los casquetes y irme a montar eso al motor. ¿M? Esto se llama la tapa de la biela, ¿sí? Debe estar todo eso muy limpio, muy limpio. Si aquí en esta parte, detrás del casquete, le llega a quedar cualquier cosita, acuérdense que imagínense la distancia que hay entre este casquete y el moñón del cigüeñal, estamos hablando de máximo, máximo milésima y media, ¿sí? Si es una milésima, mucho mejor. O sea, milésima y media es como si usted cogiera 3 cabellos suyos, ¿sí? Por esa cantidad, por esa pequeña distancia es que va a pasar el aceite. Entonces, si detrás de un casquete de eso le llega a caer un vello suyo, un cabello suyo ahí, ya le está robando media milésima, ya la medida es engañosa. Entonces le va a quedar muy ajustado ese motor, muy preciso, y seguramente va a empezar a golpear o va a empezar a quemar el cigüeñal. Entonces así debe quedar ya el cigüeñal. El cigüeñal ya está con las bielas, el cigüeñal ya está listo para montar, ¿sí? Aquí se está haciendo asentamiento de bielas, o sea, estamos asentando las bielas del cigüeñal. Aquí se le monta el volante y se para todo esto lo dejamos parado, ahí está acostado, lo dejamos parado, para que este pistón con la biela pueda girar 360 grados, te lo gira con la mano aquí 360 grados y que él gire suave. Tenemos biela número 1 con la tapa número 1, esa marca va aquí por los lados. Aquí sería la biela número 2 con la marca número 2, biela número 3 con la marca número 3 y la biela número 4 no lleva marca, ¿sí? Así como usted ve todo esto limpiecito, bonito, seco, es como se empieza a armar un cigüeñal con el cigüeñal totalmente seco, ¿sí? Aquí tenemos el cigüeñal limpio con sus conductos de lubricación, ¿sí? Eh, Tiene que estar todo esto muy limpio, es cuestión de limpieza, de tener mucho cuidado con la limpieza. Aquí tenemos los casquetes cuando se desarmó este motor y hay que leer lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De esto uno le dice a los clientes que a mí los motores me cuentan qué pasó.
Dese cuenta que ahí estamos hablando de las culatas y la válvula fogueada. Y uno ya saca una conclusión de qué pasó con ese motor. ¿Por qué? Porque uno ya de la experiencia que uno tiene en esto, ya uno se da cuenta cómo el maltrato y las partículas que uno encuentra, ellos le van diciendo a uno qué pasó. Por ejemplo, en este caso, en este casquete, que mire cómo se que comió a pedazos, cómo se ha ido de- desintegrando a pedazos. ¿Qué es lo que pasa con este casquete? ¿Qué pasó con este casquete? Mira, este es uno de los problemas que yo le contaba ahorita a ustedes del cigüeñal. Este cigüeñal probablemente lo vieron muy limpio y no lo mandaron a rectificadora. Entonces quedó con un óvalo. Y esto lo que usted ve acá, porque mire, la sombra aquí arriba no hay problema. Mire, hay partes que está limpia. Coge de acá hasta acá. De acá a acá. Ese puede ser el óvalo, el cigüeñal que le está pegando ahí. Le pega, le pega, le pega hasta que lo degradó, le arrancó pedazos. Entonces cuando uno quita un casquete y uno observa eso en el casquete, uno ya sabe que ese cigüeñal está ovalado. De ahí la importancia de poder leer los cigüeñales. Este es un cigüeñal, este es un casquete que también hubo una pérdida de lubricación. ¿Sí? Es un casquete que no ha quedado bien lubricado, no hay buena lubricación en este casquete. Hay un problema de lubricación. ¿Sí? No se ha degradado porque se lubrica, no se ha desprendido porque no hay óvalo, simplemente que se ha ido gastando muy suavemente por falta de lubricación. Es que les hablaba anteriormente de que cada casquete, ¿sí? Cada casquete tiene una posición. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Mire aquí en esta gráfica que hemos sido muy cuidadosos con la selección de las gráficas por nuestra experiencia en reparación de motores. ¿Sí? Es que mire este conducto de lubricación. Este conducto de lubricación o rotos de lubricación, usted tiene que coger los casquetes viejos de ese motor y compararlos que esos conductos estén bien. Si por alguna razón este conducto no está acá, sino que está por acá, ya está tapada la lubricación. Y eso puede provocar daños gravísimos en el motor. ¿Sí? Hasta el punto de dañar usted el cigüeñal o dañar los casquetes. Y en muy poco tiempo. ¿Sí? Tuve la experiencia de un profesor amigo mío que se puso a reparar el motor él mismo. ¿Sí? Yo lo asesoraba vía teléfono, vía internet. Y me acuerdo que le dije el moñón número 4 y número 2 de la bancada del cigüeñal lleva lubricación en redondo. Los casquetes llevan lubricación en redondo. O sea, esto que usted ve, esta ranura, es ranura de lubricación. Pero en algunos va en este casquete y en el que va encima no lleva. Pero este motor que estábamos trabajando, que era un Chrysler, llevaba, llevaba este aro completo en el 2 y en el 4 porque ahí lubricaba las bielas del cigüeñal. Él cometió el error de no colocarlas, las colocó en otro orden y ese motor no le funcionó sino como 5 kilómetros. Imagínese tan poquito tiempo. Después de que lo armó y todo, solamente pudo andar 5 kilómetros. Porque no tuvo en cuenta los conductos de lubricación y eso es muy delicado. Aquí tenemos un casquete negro, pues no es que sea negro el casquete, bueno, el casquete es negro simplemente que lo que queremos observar es el rayonazo este tan impresionante que tuvo, ¿sí? Que tiene ahí, que nos muestra ahí, ese rayonazo que tiene ahí tan bravo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que uno encuentra es que hay partículas muy pesadas en el aceite. Por alguna razón llegaron esas partículas pesadas. Uno en la industria automotriz tiene que tener mucha creatividad, mucha imaginación, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Que me da la impresión de que este motor en alguna ocasión estuvo tal vez en una inundación, se lo llevó un río, quedó por ahí en un sótano en una casa y se inundó la calle y quedó allá tapado con agua sucia, hasta con arena, ¿sí? De un río, de una inundación, de un derrumbe, no sé. Hay tantas cosas por las cuales está expuesto un motor de un vehículo y seguramente le sacaron el aceite, se lo cambiaron, pero no tuvieron en cuenta pensar de que pronto podía haberle entrado partículas pesadas a ese motor y quedó alguna arenilla y esa arenilla llegó al cigüeñal y hizo esa rayadura tan impresionante en el casquete. ¿Sí? Entonces ya ese casquete donde está, ya prácticamente toca cambiarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa ranura que tiene ahí le hace perder presión de aceite. ¿Sí? Aquí vemos otras ranuras mucho más suaves. ¿Sí?
más hacia un costado, ¿sí? Lo que me puede decir que en la reparación de este motor, ¿sí? Cuando este motor lo repararon, detrás de este casquete, o sea, en esta parte de atrás del casquete, aquí por detrás, pudo haber quedado un mugrecito, ¿sí? Pudo haber quedado un mugrecito detrás del casquete, entre el casquete y la tapa de la biela o la tapa de la bancada, quedó algo ahí, un pelillo, cualquier cosita, y este casquete quedó un poco más levantado de este lado, y por eso sufrió ese, ese pequeño desgaste, ¿m? Porque algo cayó aquí atrás y dejó esa marca en el casquete. ¿M? Aquí volvemos al tema de los casquetes. Es muy importante observar los casquetes, analizarlos, ver los conductos de lubricación, canales de lubricación, ranuras de lubricación, ¿sí? Estar muy pendientes de eso. Hay unas ranuras que van por los lados, ¿sí? Como estas que están acá. ¿Sí? Esas ranuras son precisamente para que esta parte que pega al cigüeñal, ¿sí? Que llamamos nosotros las medialunas, esto se llaman medialunas, que estas medialunas estén lubricadas también. Entonces aquí escurre el aceite, entra por esta ranura y el cigüeñal lubrica toda esta medialuna, ¿sí? Para que no se dañe, para que trabaje bien. Si yo llego a tapar, o esto llega a tapar de mugre, de carbón, estas dos ranuras, sencillamente esta medialuna que va en el casquete, en algunos casos va aquí en el casquete, en otros va independiente, va a provocar un daño grave en el motor, ¿sí? Sobre todo va a dañar todo lo que es juego axial, ¿sí? Es más, cuando pise el clo la gente va a empezar a sentir un golpeteo porque hay un problema en el juego axial. Entonces es muy importante la comparación de los casquetes. Aquí tenemos un casquete nuevo, ¿sí? Mire cómo son de limpios, brillantes, ¿sí? Cuestión de mucho aseo. Uno tiene que ser muy aseado a la hora de armar un motor, ¿sí? No es cualquier cosa, estamos haciendo la parte más importante de la industria automotriz. Estamos trabajando con un corazón abierto, estamos trabajando con una cirugía de cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque acá está todo el prestigio de usted como mecánico. Bueno, como encontramos un problema abajo en los casquetes, ¿sí? Vimos el desgaste en los casquetes. Obviamente les dije yo a ustedes que si eso era ahí, que era la primera pieza que se lubricaba el cigüeñal, ¿cómo estaría en la parte de arriba el árbol de levas? Y efectivamente, mira, cómo se tragó el árbol de levas, ¿sí? Ahí se le ve la ranura, cómo dañó el árbol de levas, mira, ¿sí? Se gastó. Este árbol de levas, ¿qué hay que hacer? Cambiarlo, ¿sí? Aquí se alcanza a ver la gradita de gaste que tiene. ¿Mm? Este motor tiene que perder fuerza porque la leva queda un poco más pequeña, la válvula no abre lo suficiente, por lo cual no hay un suficiente llenado. Estos detalles hacen que el motor pierda mucha fuerza o mucha potencia. ¿M? Entonces son de los motores que la gente dice, no, yo quiero que me coja más fuerza, que sincronice, pero que el carro no me anda, que no me anda, que no me anda. Y es problemas ya internos. ¿Sí? Eh, y estos problemas son los problemas de falta de lubricación. ¿Sí? Son los problemas de lubricación que se van a reflejar tremendo en un motor. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos los árboles de levas nuevos, ¿sí? En esto de la industria automotriz, muchas veces uno no puede ponerse a ahorrarle plata al cliente, porque usted le ahorra plata al cliente y eso después se va a representar en una mala fama para usted. Muchas veces el cliente, los que tienen los carros, son personas que tienen sus buenos sueldos, sus buenas empresas, y ellos no están buscando que usted les ahorre dinero, ellos están buscando que el motor le quede bien, que la máquina le quede bien, que el auto le funcione bien. Entonces usted concéntrese en la parte que es suya, de que lo voy a hacer, que todo quede funcionando bien. Y el dueño del auto, pues que traiga los repuestos que usted necesite, que usted le pida. ¿M? Entonces nunca les dé miedo cambiar un árbol de levas, un cigüeñal, ¿sí? Porque si todo eso está gastado, todo eso está dañado, no se complique la vida, ¿sí? Usted no está para ahorrarle plata al cliente. Usted está para hacer un buen trabajo, para que el cliente mañana le traiga más clientes, esté contento por la calidad de trabajo que usted le hizo. Lo mismo con el bloque, ¿sí? Aquí el bloque también debe estar muy limpio, ¿sí? Porque, porque cualquier
mugrecito que haya le va a hacer un daño. Aquí en los cilindros hay un bruñido, ¿sí? Usted no ve que ellos son un espejo, se ve como opaco, ¿sí? Es porque estos cilindros están como, para que me entiendan, están rayados en redondo, tienen unas rayaduras en redondo, ¿sí? Y eso es lo que hace que se opaquen un poco. Esas rayaduras, ¿para qué son? Para que el aceite se meta en esas rayaduras y lubriquen los anillos, ¿sí? Entonces es muy importante determinar eh, que cuando nosotros mandemos a rectificar, queda muy bien rectificado, que hayan hecho un buen trabajo de bruñido, porque ese bruñido es lo que en los primeros kilómetros, tal vez los primeros 20.000 kilómetros, me va a ayudar a proteger el motor, porque todas esas rayitas se quedan llenas de aceite y cuando pase los anillos por ahí, pues se van a proteger con ese poco de aceite que ha quedado ahí. ¿Sí? Aquí tenemos el tema de la cabeza de los pistones, ¿sí? Ustedes al principio encontramos pistones que les ha quedado pedazos de válvulas en la cabeza del pistón. Es por eso mismo, porque aquí se rompen, se parten por acá, sobre todo los de escape, que son estas más pequeñas, ¿sí? Entonces eso provoca una cantidad de daños aquí en la cabeza del pistón, o foguea la válvula, la empieza a romper. Es muy importante que esas válvulas estén funcionando bien, que estén muy bien lubricadas, ¿no? Que si vamos a utilizar gas natural, pues cambiemos válvulas, utilicemos válvulas de más alta temperatura para que no tengamos ningún problema, ¿sí? Aquí ya lo que estamos es asentando el cigüeñal. Entonces, cuando uno mete las bielas, arma las bielas, uno utiliza algo que llama un plastiguey. Eso lo van a usar ustedes en el taller. A veces en estas videoconferencias los muchachos se preocupan un poco por el lenguaje, ¿sí? Uy, profe, pero ¿qué será eso de bruñido y eso que usted habla de un plastiguey, ¿sí? No, no, mijo, eso lo vamos a hacer en el taller. Esas prácticas se van a hacer en los talleres o sencillamente en el taller donde usted va a hacer sus prácticas. Le va a pedir el favor que le muestren un plastiguey o cuando estén reparando un motor, usted sencillamente se acerca y ve que el mecánico utiliza unos hilos y esos hilitos, si ustedes pueden mirar acá, aquí se alcanza a ver parte de la biela, ¿sí? Aquí está la biela, aquí está el hilo y falta poner la tapa aquí encima. Entonces colocan la tapa de la biela, la apretan a 30, 40 libras de acuerdo a lo que mande el fabricante, quitan la tapa para un lado, creo que es esta que está acá, ¿sí? Quitan la tapa hacia un lado y con lo que se aplastó ese hilo, usted toma la medida en la reglilla, ¿sí? Eso es lo que se llama plastiguey. Y de acuerdo a qué tanto se aplastó, le va a decir si tiene una milésima, milésima y media o 2 milésimas, ¿no? Entonces no se preocupe mucho por ese tema de plastiguey, que eso lo van a usar ustedes en los talleres, ¿sí? Si están en otro país, en otra parte del mundo, averiguar que eso se llama el hilo para asentar cigüeñales, ¿sí? Es un pequeño hilo que se usa para asentar cigüeñales y seguramente los almacenes le pueden colaborar con eso, ¿sí? Aquí volvemos a tener el cigüeñal como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Un cigüeñal perfectamente limpio, un bloque muy limpio, así debe quedar el bloque, ¿sí? Cuando ya usted ha metido los pistones, ya haya metido pistonería, así deben de quedar limpieciticos, ¿sí? Esto es de mucho cuidado, de mucha limpieza. Bueno, un tema que es también fundamental para nosotros acá en la industria automotriz es el tema de los anillos, ¿no? En los pistones. El primer anillo, primer ranura, se llama anillo de cromo, es un anillo niquelado. El segundo se llama anillo de compresión, es un anillo negro o anillo de carbón. Y el tercer anillo se llama anillo de aceite. Este anillo de aceite es el encargado de lubricar alrededor del cilindro para que este pistón pueda subir y bajar sin ningún problema de que se recueste o se pegue. Ya lo vimos en el primer video, en primera seminario que vimos de motores, cómo en la falda del pistón se pueden rayar esos pistones en el motor, ¿sí? Entonces aquí este anillo de aceite es el encargado de que haya una lubricación en todo el redondo de la camisa. Este que es el anillo número 2 que es de carbono, ¿sí? Es el encargado de como de limpiar
el cilindro que se mantenga siempre limpio, ¿sí? Y tenemos ya el anillo número uno, el primero arriba, que es el de compresión. En el momento en que hay la explosión, esos anillos son un poco cónicos para que cuando haya la explosión ellos se abran y se peguen más al cilindro para no permitir que parte de los gases se vayan al cárter, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos prácticamente un cigüeñal con sus respectivas bielas. Ojo que los pistones no están montados al azar. Los pistones a veces aquí traen una F de frente, ¿sí? Entonces esa es la parte delantera del motor. Aquí es donde van los piñones de bomba, aquí es donde va la correa de repartición, los accesorios, el alternador, la bomba de hidráulica, el alternador, el compresor del aire. Entonces esta es la parte del frente del motor. Y aquí en los pistones en alguna parte llevan una F, o aquí en la cabeza en la parte de encima, ¿sí? Llevan una flecha mostrando una parte redonda y a veces le ponen una B de volante, ¿sí? Entonces significa que estos pistones tienen que ir mirando hacia el volante o hacia el frente de acuerdo a lo que mande el fabricante. Es algo que ustedes tienen que mirar el pistón, analizar cuál es la mejor forma de montar ese pistón, porque los pistones de los autos, de muchos autos, trabajan un poquito recostados hacia un lado, ¿sí? Entonces ya eso lo sabe la empresa automotriz y tiene que armarlos de esa manera. Pero si usted llega a quedar volteado un pistón de esos, seguramente le va a quedar golpeando. No que no le funcione, él va a funcionar, simplemente que puede quedar con un golpeteo en el motor, ¿sí? Entonces ya estuvimos mirando los casquetes, estuvimos mirando las diferentes fallas que hay en los casquetes, ¿sí? En los árboles de levas, estos árboles de levas es mejor cambiarlos también para evitar problemas después, ¿sí? La limpieza del bloque, ¿sí? Toda la limpieza de un motor debe ser muy limpio, las tolerancias, ¿sí? Le decía que un cigüeñal se ajusta de 1 a 3 milésimas, siendo 1 milésima lo mejor y 3 ya punto de riesgo, ¿sí? Entonces nosotros casi nunca dejamos un cigüeñal a 3 milésimas de tolerancia, sino que lo dejamos más o menos en 1 o en 1 y media, ¿sí? Listo. Aquí volvemos al tema del motor, del bloque. Limpio, totalmente limpio. Así es la forma de tener un motor listo para taparlo, que se encuentre totalmente limpio. Eso le da tranquilidad y le da seguridad a nuestros clientes. Un pequeño detalle que lo metimos acá como un agregado ahí es el tema del termostato, ¿sí? El termostato es tal vez de los elementos más subestimados de la industria automotriz, ¿sí? El termostato es un elemento que la gente lo quita con una facilidad, ¿sí? Sin darse cuenta del daño que le pueden estar provocando a un motor. Y por eso yo quise, como con mi experiencia, de quitar el termostato. ¿Por qué? Porque el termostato, como le decía, ha sido muy subestimado, pero si usted tiene un auto, un camión, un bus, su automóvil o una cuatrimotor, ¿sí? Que venga con termostato, con refrigerante, si usted se lo llega a quitar ese termostato y usted inmediatamente baja la temperatura del motor. Al bajar la temperatura del motor, inmediatamente se sube el consumo de gasolina. Eso quiere decir que un motor que esté trabajando todo el día predeciendo explosiones de gasolina en la cabeza del pistón, de alguna manera esas compresiones van a tratar de arrastrar partículas al cárter donde se encuentra el aceite. Y si ese aceite es de regular calidad, imagínense que ya ese aceite empieza a perder propiedades. Porque así no lo creamos, parte de la gasolina o de la CPM del motor se está yendo al cárter. ¿Mm? Sobre todo cuando se apaga el vehículo y queda el cilindro en compresión, ¿sí? Quedó en compresión. ¿Qué pasa? Que si usted lo dejó 3, 4 horas, 5 horas ahí quieto en compresión, se condensa la gasolina, se condensa el oxígeno, se vuelve agua y al final por los lados del pistón y la camisa empieza a escurrir esas pequeñas partículas de gasolina o esas pequeñas partículas de agua al cárter y le están llegando los dos elementos más peligrosos que puede tener cualquier motor en su aceite, que se llama gasolina o agua. Entonces, si yo quito ese termostato, inmediatamente el motor me queda más frío, pero me queda consumiendo más gasolina, porque hoy en día los motores son muy económicos, porque ellos subieron la temperatura de los motores. La industria automotriz se dio cuenta que si subían la temperatura del motor, los motores se hacían más económicos.
¿sí? Entonces eso es algo que está pasando hoy con la industria automotriz, por lo tanto no les recomiendo que quiten el termostato, cámbienlo, pero nunca lo quiten, ¿sí? No hay ninguna pieza en el auto, ni en el motor, ni en la suspensión, que usted le pueda quitar a un vehículo. No se le quita absolutamente nada. Todo lo trae porque trae un orden, porque trae un propósito de que esas piezas estén ahí, ¿sí? Y si en 150 años que tiene la industria automotriz en la parte de motores no han querido quitar el termostato es porque definitivamente él no se puede quitar. Es una pieza fundamental de todo este mecanismo que se llama el motor. Quise que quedara esta imagen de los empaques por el tema de las empaquetaduras. En lo posible trate de trabajar con empaquetaduras originales, ¿sí? Porque es que cada empaquetadura de cada vehículo, de cada motor, trae sus dimensiones, sus tolerancias, ¿sí? Por lo menos el empaque de la culata trae unas medidas específicas del fabricante. En los túneles de emisión trae una medida específica por los fabricantes, ¿sí? Si usted deja mucho más ancho ese empaque de la culata, seguramente le pierde relación de compresión. Seguramente ese vehículo no le queda funcionando muy bien. Entonces casi siempre ustedes traten en lo posible de irse a trabajar con empaquetaduras originales, ¿sí? Eh, o, o con empaquetaduras de empresas muy serias que garantizan su trabajo para que ustedes no tengan problemas, ¿sí? De esto me refiero a muchas empresas que son muy delicadas, muy detallistas en pequeños detalles en el grueso del empaque de la culata. Hoy en día ya casi ni colocan empaque de culata, eso es una lámina. Es una lámina que me viene a dar casi como un 64 o hasta un 128 de tolera de gruesor para que no perdamos relación de compresión y antes mejorar la presión en la cabeza del pistón. Entonces, todos esos detalles para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento del desarmado del motor, ¿sí? Conseguir los empaques correctos, fijarse muy bien, muchachos. Ojo, yo he sabido de motores que han tenido que volver a reparar, que han tenido que volverlos a desmontar. ¿Saben por qué? Porque montan un empaque como venga, como caiga, no se detallan en el empaque. Se concentran mucho en el pistón, en los diagnósticos, en la biela, en los casquetes, en el aceite, pero en un empaquito de estos de 20.000, 30.000, 50.000, 80.000 pesos, usted puede estar terminando de dañar toda una reparación que les costó a los dueños del vehículo 10, 15 millones de pesos. Entonces es tener claro cada uno de los elementos de los motores para evitar posible falla y posibles problemas más adelante. ¿Mm? Estos ya son motores catalíticos, ¿sí? Hoy ya hablamos con con catalizadores instalados en los tubos de escape. Son catalizadores, por eso usted va a encontrar como referencia que algunas personas o algunos fabricantes de autos dicen, estos traen un motor catalizado, ¿sí? Significa que trae un catalizador, ¿sí? También le llaman motores catalíticos, ¿sí? Que traen un catalizador, ¿sí? Entonces siempre que ustedes hablan de motores catalizados, motores que son catalíticos, son motores que son muy económicos en el consumo, ¿sí? Por lo tanto son muy ecológicos, ¿sí? Entonces no va a tener problemas con esos motores a la hora de una reparación técnico-mecánica. Perdón, de una reparación, no, de un diagnóstico de una tecnomecánica. Aquí tenemos también otro exhausto, también con su piedra de catalizador. Inclusive tenemos hasta la sonda lambda aquí atrás, ¿sí? Esta sonda lambda es la que toma la lectura para poder decir si está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo bien, ¿sí? Y esta es la parte interna. Esto es como una piedra pómez que tiene todos esos cuadritos. Por ahí pasa los gases que vienen del exhausto y los gases más venenosos se adhieren a esta piedrita y salen al otro lado. ¿Cuánto sale? Sale purificado como en un 60%, tal vez más alto. El aire sale bastante limpio, ¿sí? Ahí estamos hablando más o menos de en este estamos hablando creo que de unas 50 partículas por millón de hidrocarburos, ¿sí? Entonces es bastante lo que ellos llegan a bajar los niveles de contaminación. Bueno, señores, aquí tenemos un motor híbrido, ¿sí? Tenemos el motor, tenemos la parte híbrida, es la parte de atrás, esta parte es la parte híbrida, ¿sí? Y esto es un motor común y corriente, ¿sí? Con sus bobinas independientes, sistema de inyección electrónico, ¿sí? Aquí está el compresor del aire, aquí está el compresor del líquido hidráulico.
Y aquí creo que este es unos patines de tensión. Se ve que tiene un tornillo para tensionarlos, ¿sí? Debe ser tensión de aire acondicionado o tensor o el tensor de la bomba hidráulica. ¿Sí? Y aquí en la parte de atrás está todo el sistema eléctrico, que es el que hace que el vehículo arranque eléctrico, ¿sí? Y después de cierta velocidad, ¡pum!, pasa a gasolina. Eso hoy, tal vez de lo que está llegando a Colombia en esta época, ha sido estos autos híbridos. La verdad, cuando estuvimos en Francia, Italia, en España, en Alemania, ya estos motores no han dado muy buen rendimiento. La gente no está muy amañada con esos motores. No han visto los resultados que ellos esperaban. Entonces, por eso están concentrando más en la industria de los motores eléctricos. ¿M? Entonces, eh, para que ustedes tengan en cuenta cualquier detalle de estas pequeñas videoconferencias que estamos llevando a ustedes, seguramente aquí saldrán algunas evaluaciones que vamos a hacer. Y bueno, ahí quedamos atentos, quedamos pendientes. Cualquier cosita nos vemos más adelante en otros videos que vamos a estar subiendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, gracias. Un abrazo.